Éxodo, vamos a tener 3 citas bíblicas esta noche, amén. Éxodo, vamos a ver ahí donde están los 10 mandamientos, rapidito. Vamos a leer un versículo, solo en la introducción. Y en lo que lo encuentra vamos a orar. Éxodo capítulo 20. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 7. Éxodo capítulo 20. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por el milagro que haces en nuestras vidas, Padre. Gracias por los milagros, Señor, por el milagro que acabas de hacer ahorita en mi hermana Yasmín, Padre. Gracias, Señor, por los testimonios, los agradecimientos, Señor. Sabemos que tú eres bueno, que tú eres grande y tú eres poderoso. Háblanos, enséñanos esta noche, Padre, esta noche de oración, Señor. Enséñanos, Señor, porque queremos aprender. Porque el día de mañana, Señor, estaremos frente a alguien que tiene una necesidad. Y a través de lo que tú nos has enseñado a nosotros, nos has hablado, podremos hablarle y enseñarle a otros, Padre. Y si somos nosotros los de la necesidad, Padre, habla a tiempo a nuestras vidas. Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor. Usa mi mente, mi corazón, mi emoción y todo mi ser, Señor, que se una al poder de tu palabra, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 1, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo, y ahí sigue lo que dice, pues nos vamos a saltar hasta el versículo 7, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Puede sentarse, iglesia. El versículo 20 habla bien claro que dice que el que habló y dio estas palabras fue Dios. Amén. No son los mandamientos de Moisés, no es la ley de Moisés, es la palabra de Dios. Y dice que no íbamos a tomar el nombre de Dios en vano. Ahora vámonos allá a 2 de Samuel, capítulo 21, vamos a leer una historia. 2 de Samuel, capítulo 21. 2 de Samuel, capítulo 21, para poder entender el versículo que hemos leído, iglesia. Donde dice que no vamos a tomar el nombre de Dios en vano. Vuelvo y repito, esta es la introducción nada más. ¿Qué es lo que está sucediendo en 2 de Samuel, capítulo 21? ¿Lo tenemos todo? Amén. Alguien que me lea del versículo 1 al 9, por favor. Del 1 al 9. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y porque aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gahuanitas. Entonces el rey llamó gahuanitas y les habló, y los gahuanitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gahuanitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gahuanitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Y ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Amén. Quedémonos ahí, está el 5. Entonces estamos viendo acá esta historia rápidamente, que cuando el rey David estaba como rey, sucedieron 3 años de hambre consecutivamente. Y el versículo 1 dice que David, ¿qué hizo? Consultó a Jehová. Consultó, le preguntó, no fue a decirle: Señor, yo quiero que llueva, quiero esto. No, Saúl fue a preguntarle a Dios cuál era el problema. Muchas veces nosotros en nuestras oraciones pedimos y pedimos y pedimos, pero muchas veces nos detenemos en nuestra oración
a preguntarle a Dios, ¿por qué será que no viene el milagro? ¿Por qué estoy viviendo en esta situación? ¿Por qué no veo la milla? ¿Por qué no salgo de esto? ¿Por qué esto no se acaba? ¿Por qué esto no se termina? Porque no hemos venido a preguntarnos, Señor, revélame la causa, muéstrame el problema, dime dónde estoy fallando o quién está fallando o dónde está el problema. Acá vemos que David dijo, hay 3 años de hambre, pero tengo que saber cuál es el problema y por qué Dios está permitiendo esto. Y le dice Dios que es por culpa de ¿quién? De Saúl. Porque ¿qué hizo Saúl? Dice que mató, asesinó muchos de la tribu de los Gabonitas. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Rompió el pacto, rompió el juramento, rompió la promesa que Dios le había dado a esta nación, a estos pueblos, que no les iba a pasar nada. Y se le había dado esa promesa, ese pacto, a través de Josué. Siga leyendo, hermano, del versículo 6 al 9. Dice, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hijo de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, las cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai Meolatita, y los entregó en manos de los gabonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Estamos leyendo esta historia y la estamos conociendo. Y si Dios deja esta palabra, esta historia, nos deja como advertencia en nuestras vidas, como enseñanza para la iglesia. Acá vemos de que el rey David en ningún momento fue a pedir misericordia a Dios o que detuviera el hambre y viniera la abundancia. No, él fue a consultarle cuál era el problema, lo que Saúl había hecho. ¿Por qué? Porque cuando Josué empieza a conquistar toda la tierra, estos hombres gabonitas fueron muy astutos. Ellos escucharon y oyeron que Dios de los ejércitos había destruido muchas naciones y había cuidado y protegido al pueblo de Israel para darle la tierra prometida. Estos gabonitas sabían lo que ellos habían hecho en Jericó, cómo en su travesía de Egipto a la tierra prometida, la mano de Dios había estado con ellos y había destruido la nación. Y estos gabonitas, para no ser destruidos, fueron muy inteligentes. Fueron a un congreso ellos mismos y dijeron, ¿qué vamos a hacer para que los hebreos, los israelitas, no nos destruyan a nosotros también? Vienen ellos, dicen, muy astutos, dicen que van y agarran ropa vieja, zapatos viejos, y se empiezan a vestir con ropa vieja, zapatos viejos, y agarra pan que ya no servía, ya estaba nacido, ya estaba arruinado, y lo agarran y lo echan, y van, dice. Y cuando llegan de los israelitas, les dice, hemos viajado tanto, venimos de muy lejos que hasta nuestras ropas se han envejecido, y nuestro pan que no teníamos que comer se nos ha arruinado, dice. Tengan misericordia de ustedes. Y ahí les hacen el juramento de que le van a permitir que vivan entre ellos y no les va a pasar nada. Pero después que Josué y el pueblo les da ese juramento, ellos se dan cuenta quiénes eran. Y eran vecinos, vivían cerca. Le dice, ¿por qué no nos engañaron? Les dice Josué. Nos han engañado. Porque Dios ya les había dicho que no se tenían que mezclar con otras naciones. Pero por causa, les dice Josué, que ya les di este juramento, lo vamos a aceptar. Lo único es que ustedes van a trabajar para nosotros en la madera. Entonces ahí se dio la promesa, ahí se dio un juramento, de cual Josué dio la palabra de Dios que a ellos no les iba a pasar nada. Pero viene David, él cumple esta promesa, pero Saúl no. Y acá se da cuenta
que Saúl derramó sangre de ellos. Y para que pueda quitarse esta maldición, esta escasez de comida que Dios estaba mandando a Israel en ese tiempo, David consultó a Dios y le preguntó el problema. Esto nos está enseñando a nosotros, amada iglesia, que cuando nosotros está pasando algo, vayamos a Dios y preguntémosle el problema. Él nos va a dar la respuesta y nos va a decir qué vamos a hacer. Y si nosotros no estamos en ese problema, posiblemente va a venir alguien a tu vida que está en problema y tú vas a decirle, preguntémosle a Dios cuál es el problema, que por qué está pasando eso. Entonces, y aquí dice que vino David y les dijo a ellos, ¿qué voy a hacer? Y ellos dijeron que tenían que matar a 5 varones. Mueren 2 hijos de Saúl y 5 de la hija de Saúl. Esa Mical había sido la esposa de David. Y mueren los cinco hijos de Mical y los 2 hijos de Saúl. Entonces fueron 7. Allí se acabó el problema. ¿Qué dice el versículo 14? Leamos todo el versículo 14. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. ¿Y Dios qué dice? Fue propicio. ¿Fue Dios qué? Propicio. Entonces Dios quiere ser de bendición a nuestra vida. Dios siempre quiere venir a ayudarnos, pero tenemos que erradicar el problema de raíz. Aleluya. No le dijo, ok, los van a castigar, déjenlo yo, no. El problema, el pecado, aquellas cosas que sabemos que no le agradan a Dios, tienen que morir. ¿Por qué? Porque Dios no tolera que se rompan juramentos. Dios no tolera que se tome el nombre de él en vano. Dios no tolera que se rompan los votos. Y aquí Saúl había determinado blasfemar a través de romper esa promesa, ese juramento que se le había hecho. Y eso trajo consecuencias y problemas al pueblo de Israel. Muchas veces así nos pasa dentro de nosotros, en la familia o en la iglesia. ¿Por qué? Porque no quitamos de raíz el problema, el pecado. Y muchas veces venimos a orar, pero hay una llave de la oración. Esta llave significa, ¿cuál es? Que vamos a abrir la puerta para decirle al Señor, revélame, enséñame cuál es el problema, cuál es la situación que está mal acá, para yo poder que desaparezca y tú vas a ser propicio a mi vida. Aleluya. Y Dios viene y responde. Amén. Ahora vamos de lleno a la palabra. Vámonos a Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Esta historia también muchos la conocemos. Y vamos a hablar de la avaricia. La avaricia. Josué, capítulo 7, versículos 4 y 5 dice: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos unos 36 hombres y los siguieron desde, ¿qué dice? Desde la puerta hasta Ajá, y los derrotaron, ¿dónde? En la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo, ¿qué pasó? Desfalleció. Y vino a ser como agua. Los hijos de Israel van a querer destruir esta ciudad, a quererlos derrotar, pero vienen con la derrota. Ellos pensaron que así como habían venido de victoria en victoria, era una victoria fácil y segura, pero se dan cuenta de que en vez de tener la victoria, tuvieron la derrota. Y aparte de la derrota, mueren una cantidad de hombres del pueblo de Israel. Ellos venían de un gran triunfo en Jericó, pero acá los hijos de Israel, el pueblo de Israel, los hijos de Dios, tienen una derrota. Y acá no viene Josué afligido, preocupado, porque no pudieron ganar, sino que él viene y le va a preguntar a Dios cuál fue el problema por el cual no pudieron derrotar a ese pueblo. ¿Alguien que me lea el versículo 7-10, por favor? Y Josué dijo: Señor Jehová,
¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también ha tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, aún lo han guardado entre sus enseres. Amén, gloria a Dios. Josué, mire, muy preocupado, va y le pregunta a Dios. En el versículo 10 dice: y Jehová dijo a Josué: levántate. Mire qué importante. ¿Qué es lo que está pasando acá? La preocupación que tiene Josué es de que el nombre de Dios ha sido deshonrado. Aleluya. Al final del versículo 9 dice: ¿qué harás tú a tu grande nombre? Amén. Josué lo que le pregunta es, la preocupación de Josué no es que perdieron, no es que los han derrotado, no es los que murieron. La preocupación que tiene Josué es: ¿qué va a hacer Jehová por su nombre? Porque han blasfemado contra él, porque él ya le había dicho que no iban a tomar el nombre de Dios en vano y que no iba a quedar el inocente sin culpa. Y acá Josué está preocupado porque el pueblo ha pecado. En Israel hay pecado. Y Josué está tan preocupado porque el nombre de Dios va a ser blasfemado. A veces nosotros cuidamos nuestro apellido. ¿Qué van a decir del hermano, del apellido Corona, el apellido Cerrito, el apellido Cruz, el apellido Gómez? Cuidamos el apellido, pero realmente cuidamos el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Tomamos el nombre de Dios en vano. Realmente le damos la honra y la gloria a Dios y no dejamos que su nombre sea blasfemado. Leamos el versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de quién, dice, De vosotros. de nosotros. Amén. Josué consulta con Dios. Dios le trae una respuesta y le dice: dentro de tu hogar, dentro de tu territorio, dentro de tu familia, dentro de tu nación, dentro de tu pueblo está el anatema, está el pecado. Pero a veces nosotros queremos vivir con ese ahí. Dice: no, dice Dios, así no son las cosas. Así no voy a escuchar tu oración. Así no vas a venir a la victoria, sino que siempre vas a estar en prueba, en derrota, porque hay que terminar eso, porque el nombre de Dios está siendo blasfemado. Entonces ese es el problema. Y viene y sucede acá que Dios le dice lo que tiene que hacer. Josué, un hombre muy obediente, Aleluya. hace lo que Dios le dice que tiene que hacer. Aleluya. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dejado en su palabra que tenemos que hacer, que podemos hacer, que hablemos, que oremos, que digamos que tenemos autoridad, que tenemos poder, que tenemos esto, pero no le obedecemos? Vamos a seguir leyendo. ¿Alguien que me siga leyendo del 13 en adelante, por favor? Amén. Lea. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercáis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones.
y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárale ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Amén. Quedémonos ahí. Mire qué importante. Josué consulta a Dios y Dios le da la respuesta y dice lo que tiene que hacer. Y van de mañana a la casa del hogar, a la familia donde está el pecado. Y dice el hombre que tuvo, ¿qué dice? Codicia. La codicia. Mire, ¿qué enseñanza hay acá? La codicia de este hombre. Tenemos que tener mucho cuidado con la codicia, amada iglesia. ¿Por qué? Porque la codicia es igual a ambición, es igual a avaricia, es igual a amor al dinero. Es amar al dinero. Muchos aman el dinero que ni ofrendan ni diezman. ¿Por qué? Porque está llenado su corazón de codicia. Y esto es de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a Dios que nos revele o nos diga cuál es el problema. A veces, en general, voy a hablar en la iglesia en general, cuando hay familias que no tienen trabajos, vienen y piden trabajo. Y Dios les da el trabajo. Pero cuando les da el trabajo ya no vienen a la iglesia. Entonces dice Dios, mejor no te hubiera dado el trabajo. Porque cuando no trabajabas, ¿qué pasaba? Estaba en la iglesia. Pero cuando ya encuentran el trabajo, se afana. La avaricia. Entonces aquí nos está enseñando esto, de que la codicia de Acán lo llevó a cometer un pecado contra Dios. Entonces, amada iglesia, tenemos que tener mucho cuidado y tener mucha sabiduría y mucho discernimiento cuando entendamos, creamos que estamos cayendo ¿en qué? En la codicia, en la avaricia. ¿Por qué? Porque vienen muchos problemas a nosotros. ¿Por qué? Porque la avaricia, la codicia es querer tener cosas que satisfagan mis deseos, suplir ciertas necesidades o algo de mi interior o de mi vida que al final no llena nada, porque el único que llena es Jesucristo. ¿Y qué pasa cuando viene la codicia, viene la avaricia? De eso nos vamos a llenar, pero al final vamos a terminar con un vacío. Pero Cristo, a través de sus palabras, es el que nos llena, nos sustenta y nos mantiene. Y nos va a bendecir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y tenemos que usar la sabiduría y entender. Y voy a contar esto como testimonio. Lo decía el domingo. Aleluya. Mi esposa y yo tuvimos que dejar un trabajo de noche, porque nos consumía mucho tiempo y terminábamos muy cansados. Y percibíamos mensualmente entre $4,500 a $5,000.
mensual. Entonces al año siempre nos entraba entre 50 a 60 mil dólares. Pero el año pasado tomamos la decisión de dejar ese trabajo y dedicarnos a las cosas de Dios. Ya tenemos un año de no estar en ese trabajo y esos 55 mil, 50 o 60 mil dólares no han hecho falta. Porque Cristo lo ha proveído de otra manera. ¿Por qué? Porque Cristo es más que suficiente. Él es el de la abundancia, es el que bendice. Pero si uno se estanca en eso, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque cuando la avaricia, la codicia, el amor al dinero nos va ganando terreno, o va ganando terreno dentro de la iglesia, en la iglesia se va perdiendo la espiritualidad y la santidad. Y en estos tiempos es fácil perder la espiritualidad y la santidad. Por eso dijo Dios, no tomarás mi nombre en vano. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la aflicción, en la preocupación, ahí estamos orando. Pero cuando ya se solventaron los problemas, ya Dios ya no existe muchas veces para nosotros. Y acá lo podemos leer. Siga leyendo, hermanos. Nos quedamos en el 21. Siga leyendo del 22 al 26, por favor. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ella. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero y el manto, el lingote de oro, y sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, turbación hasta hoy. Esta historia Dios la ha dejado para que lo conozcamos cómo actúa Él. Cómo es que Él actúa y cómo nosotros debemos determinar dentro de nuestra vida aquellas cosas que sabemos que no le agradan a Dios. No es que las vamos a guardar por una semana y las vamos a volver a usar la otra semana. No, es de raíz. Tiene que morir. Porque mire lo que le sucedió a esta familia. No solo fue a Acán, a toda su familia. ¿Por qué? Porque cuando Josué hacen esto, y aquella derrota que habían tenido se convirtió en victoria. Pero ¿cómo se convirtió en victoria? Cuando vino Dios y le dijo el problema. Pero el problema fue eliminado. Muchas veces sabemos el problema, pero no lo queremos eliminar. Sabemos las consecuencias que podemos tener por algo, pero nosotros queremos llegar a ver cuándo Dios nos mandará las consecuencias. Cuando ya vea que llegan las consecuencias, no, Dios no, espera. No, Dios nos está advirtiendo antes. ¿Por qué? Porque tolerar, esconder nuestro pecado hace que el nombre de Dios sea blasfemado. Es muy peligroso. Y aparte de eso, es darle a Satanás ocasión para poder atacar y destruir al pueblo de Dios. Le estamos dando nosotros, a veces nos ponemos a nuestra familia en bandeja de plata. Y escucharon la predicación del martes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Josué no se limitó a orar solamente para que Dios le diera la victoria. No, él se puso a orar para que Dios le diera sabiduría, discernimiento, y para que él pudiera honrar el nombre de Dios, honrar el nombre de Dios, honrar el nombre de Dios y traer victoria a su pueblo. Él sabía que lo primero que tenía que hacer era honrar el nombre de Dios, y lo demás iba a estar resuelto. Pero nosotros primero queremos resolver todo, y si se me resolvió y si no me resolvió, no le doy honra y gloria a Dios.
No, primero es lo primero. Y Dios va a actuar. Entonces, cuando nosotros venimos delante de Él y le decimos, Señor, no entiendo, quizás yo estoy en pecado, quizás hice algo malo, estoy haciendo algo malo, no me he dado cuenta, no sé, pero revélame, lo enseña. Y Él claramente va a venir a tu vida y te lo va a revelar, te lo va a enseñar. ¿Por qué? Porque Dios no se guarda nada. Acá nos ha dejado su palabra para que podamos entenderla y comprenderla. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? La enseñanza que nos deja acá. La deshonra que trajo esto al nombre de Dios le causó un gran dolor. Y Josué le dice, ¿qué vas a hacer? Ahí lo estamos leyendo. Fíjese que Josué le dice, ¿qué vas a hacer? No por nosotros, no por mí, le dice Josué, no por mi familia. No, quizás nosotros vamos a morir todos y nos van a destruir. Pero ¿qué vas a hacer tú por tu nombre? Mire la oración de Josué. Le está diciendo Dios, ¿tú qué vas a hacer por tu nombre? Yo no te estoy preguntando qué vas a hacer por mí, qué vas a hacer por tus hijos, por tu nación. No, por tu nombre. Muchas veces hemos venido así en oración nosotros. Señor, ¿qué vas a hacer por tu nombre? Porque fíjate que lo estoy poniendo por el suelo. Ayúdame. Quiero honrarte y glorificarte. Y Josué, esa es la preocupación de él. ¿Por qué? Porque la oración de ese problema trajo a Josué una respuesta de parte de Dios. Josué va ante Dios para poder entender el fracaso de la derrota. Él tenía que descubrir y tenía que Dios que le revelara el problema y dónde estaba el pecado para poderle dar la gloria y la honra a Dios. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, como iglesia de Dios, como Dios nos ha mandado que vivamos esa santidad, tenemos que saber cuando le estamos fallando a Dios. Y lo sabemos. Lo sabemos. ¿Por qué? Porque muchas veces concedemos los placeres de nuestro corazón. Y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Ayer una muchacha que trabaja ahí conmigo me dice, don Carlos, ¿sabes cuándo vamos a tomar una cervecita? Me dice, y me le quedo viendo. Y le dice la otra muchacha, cállate, le dice, porque él va a la iglesia. Y la muchacha así se tapa. Y ya, mire, le digo. Y a mí le enseñé una predicación de las que tengo en mi teléfono. Disculpe, perdóneme. No se preocupe, yo le entiendo. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Qué tal si le he dicho, sí, espéreme, yo le aviso, voy a ver qué día me le puedo escapar a mi esposa a la iglesia, voy a ver, y ahí vamos. Pero las consecuencias, lo que viene después. ¿Y el nombre de quién iba a ser blasfemado? Entonces tenemos que tener mucha sabiduría y mucho conocimiento para poder poner el nombre de Dios en alto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados a honrar el nombre de Dios con toda nuestra vida, con todo nuestro ser. ¿Por qué? Dios no nos ha mandado a que le demos rienda suelta a nuestros placeres. No, ya nos rescató, ya nos libró. Dios por eso mandó a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, para que nuestros placeres quedaran allí en esa cruz. ¿Por qué? Porque si nosotros desobedecemos a la palabra de Dios y nos inclinamos por nuestros paseos, por nuestros deseos, nuestros deleites, o nuestra avaricia, o aquello que muchas veces sabemos que es el problema, darán motivo a Dios o al diablo que seamos destruidos. Y muchas veces no solo nosotros, sino que nuestra familia. Vimos la historia de Saúl, lo que hizo con los gabonitas. Él ya estaba muerto, pero a Dios no se le había olvidado. ¿Quiénes pagaron la consecuencia de ese pecado? Sus hijos y sus nietos. A veces se nos olvida, a nosotros nos olvida. Pues se dijo, ok, sigue tu descendencia.
Tú sigue. Ahí sigue. Está bien. Sigue. Oh, sigue, dice Dios. Ahí sigue. El día de mañana me contarás. Y es lo que está sucediendo acá. ¿Por qué? Porque a veces no ponemos en riesgo solo nuestra vida, Amén. sino la de todos nuestros seres queridos. Como hombres que estamos acá, allá en mi pueblo dicen, echar una canita al aire es fácil. Sí, es fácil. 5 minutos, 10, 20 minutos, media hora. Pero esos 5 minutos de placer, esos 10 minutos que traicionaste, engañaste a tu esposa, ¿cómo lo va a cobrar Dios? Porque la tentación, la prueba venida, a este hombre le llegó. Dice que lo vio y le llamó la atención, le gustó, lo codició, lo agarró, lo tomó y se lo llevó ¿para dónde? Para casa. Vuelvo y repito, 5 minutos de placer, 10 minutos, algo allá, nadie se dio cuenta, pero llevamos nuestro pecado a la casa. ¿Y qué culpa tenía la familia? ¿Qué culpa tenían los hijos? ¿Qué culpa tenían los nietos? Pero Dios aquí nos advierte, y lo dijo bien claro cuando le dijo a Moisés y le dio las tablas. ¿Qué le dijo? No tomarás el nombre de Dios en vano. Josué le dice, ¿qué vas a hacer por tu nombre? ¿Qué vas a hacer? El león, decía el pastor el martes pasado, que el león anda alrededor, se presenta al cielo, y por causa de nuestros deseos, nuestros placeres o del pecado que ya sabemos, que cada uno de nosotros, yo le digo pecado, porque cada uno de nosotros tiene un nombre diferente, amén, a eso, a lo escondidito ahí, ¿ah? Al secretito ahí, pero para Dios no es, amén. ¿Ah? Llega el diablo y le dice, ¿qué vas a hacer por tu nombre? Mira cómo lo están poniendo. ¿Qué vas a hacer por tu nombre? No por nosotros, por Él. Por eso tenemos que honrar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Aleluya. Por eso en las oraciones, amada iglesia, gloria a Dios, van a haber ocasiones que en nuestras oraciones, cuando estemos en el problema de dificultad, que algo esté sucediendo con nuestros hijos o algo que no entendamos, vayamos a oración. Dios va a venir y te lo va a revelar y te lo va a enseñar. Y si no, llámale a tu pastor, llámale. En vez de que le llames al vecino, a la vecina, al amigo, porque ellos te van a dar otros consejos. Deja a tu esposa y tanto el que te molesta. Deja a tu esposo, te vayas a hallar uno más joven. En vez de consejito así, llámenle al pastor. Dios ya le ha hablado antes, o si él no tiene palabra, le va a decir, déjenme orar, Dios me va a dar palabra y hablamos. Amén. ¿Por qué? Porque Dios por eso nos ha dejado su palabra. No tengamos miedo, iglesia. No tengamos miedo de venir en oración y decirle al Señor, revélame, enséñame. Porque yo quiero honrar y glorificar tu nombre. Vamos. Gloria a Cristo Jesús. Señor Jesús, te damos las gracias. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque esta enseñanza, Señor, que has dejado en tu Biblia, Señor, de las circunstancias que vivía David con su pueblo, Señor, por el pecado que Saúl había cometido, él vino delante de ti, Señor, y tú le revelaste el problema y que lo quitara de raíz, Señor. De la misma manera, Padre bendito, podemos ver, Señor, en el problema que se enfrentó Josué, Señor, en la guerra, Señor, en la derrota. Pero a él no le importó la derrota, no le importó el fracaso, sino que a él lo que le importó, que tu nombre no había sido glorificado, que tu nombre había sido tomado en vano, que tu nombre había sido blasfemado, Padre. Y él te honró y te glorificó, Señor. Ahora te pedimos todos los que estamos acá, Señor, que queremos honrar tu nombre, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, y que nos ayudes con el poder del Espíritu Santo a darnos dirección, sabiduría y entendimiento para cada vez tomar las decisiones correctas. Sabemos, Señor, que las tentaciones van a venir a nuestra vida,
pero tú eres más poderoso que no dejarás que caigamos en ellas, Padre Celestial. Y tu nombre va a ser exaltado y glorificado. Y si también, Señor, tú nos mandas a alguna persona, Señor, que está viviendo una situación de esta, Señor, tendremos cómo darle palabra, tendremos cómo llevarlo a tu palabra, Señor, y enseñarle estos casos, Señor, y qué es lo que se tiene que hacer. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Dejo con ustedes al pastor para que nos despida. Gloria a Dios. Gloria a Dios.